ejemplo. Entonces, a ver. Tenemos que la función 1 va a ser f de x es igual a raíz cuadrada de x menos 3. G de x es igual a raíz cuadrada de x más 4. Entonces, tenemos que calcular primero nuestro dominio y ya después calculamos la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Cuál sería el dominio para la función f de x? ¿Cómo quedaría nuestro dominio para la función f de x? Los mayores iguales a 3. Sí, ¿Los ¿no? qué, Mayor perdón? grande. Ajá. Mayor que 3. Todos los mayores iguales que 3. X que pertenece a los números reales, tal que x sea mayor. Igual que 3. ¿Están de acuerdo los demás? Yo ¿Saben cómo salió Sí, ese sí. dominio? Sí, sí. Sí, bueno, a ver, permítanme que voy a dar acceso. Listo. Entonces, ya tenemos el dominio, dicen que no hay dudas. Pasamos al dominio de G. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría el dominio de G? Los que sean x que pertenecen a los reales, tal que x sea mayor o igual que menos 4. No, es así. Tal que X sea mayor que ¿qué? Igual que menos 4. Menos 4. Ahí está. Ya tiene el dominio de F y el dominio de G. ¿Alguna duda ahí? Todo bien. Entonces, ya calculamos dominio, ya puedo calcular la suma, que sería f de x más g de x. ¿Cómo nos queda nuestra suma? Sería x menos 3 dentro de una raíz cuadrada más la raíz cuadrada de x más 4. Aquí ya no puedo reducir más porque están dentro de una raíz, pero podemos establecer el dominio. ¿Cómo quedaría el dominio de estas funciones? Recuerden que Intersección. el dominio general para la respuesta tiene que ser la intersección, dominio de f, intersección con dominio de g. ¿Y cuál sería la intersección de esos dos dominios? Los mayores igual que 3. ¿Están de acuerdo? Que Sí, sean sí, mayores sí, sí. o iguales a 3. Sí, Sí. sí. Entonces, x tiene que ser mayor o igual a 3. Lo único que se está haciendo aquí es checar con estos dos restricciones que tenemos, checar en dónde se unen en nuestra recta numérica. Tenemos que en dominio de G son todos los mayores o iguales a menos 4, desde menos 4 hasta llegar a infinito. Entonces aquí prácticamente sería corchete menos 4, infinito. Y de aquí tenemos corchete también desde 3, a infinito. Entonces si lo ubicamos en la recta numérica, esos puntos de menos 4 y 3, la intersección o la parte en donde se van a unir va a ser a partir del 3 positivo hasta llegar a infinito.
Permítanme un momento para que dé acceso. Entonces, regresamos a la pantalla. Tenemos ya nuestros dominios. Inciso B sería f de x menos g de x es igual a, y hacemos exactamente lo mismo, nada más que ahora va a quedar con un signo menos. Y sería raíz cuadrada de x menos 3 menos raíz cuadrada de x más 4. El dominio de la función es la intersección de f con la intersección del dominio de g. Entonces aquí pueden establecerlo, a ver. ¿Cuánto vale el dominio de f? Es desde 3, infinito, unión, menos 4, infinito. Que es igual al punto. Entonces lo mismo va a pasar con la resta. Es la intersección, entonces tenemos el dominio de f, es 3, infinito, intersección, menos 4, infinito. Entonces, bueno, aquí tendría que poner primero, a ver, el negativo, porque está primero en la recta numérica y aquí el positivo. Aquí nada más para ordenar de menor a mayor. No sé si alguien tenga alguna duda hasta este punto. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Bueno, aquí en la raíz cuadrada en la multiplicación, pues nada más queda como una representación de x menos 3 que multiplica a x más 4. El dominio sigue siendo la intersección de la función f con la función g. ¿Cuánto vale esas dos intersecciones? Es de menos 4, a infinito, intersección 3, infinito. Listo. Hasta ahí no tenemos ninguna duda, me parece a mí. Profe, ¿podemos efectuar la multiplicación? No, nada más quedaría representada porque están elevadas a una raíz cuadrada y los términos que están dentro de la raíz son valores diferentes. Si tuviéramos el mismo valor dentro del numerador, bueno, dentro de la raíz más bien, entonces sí. Y no podemos agruparlo los dos dentro de una raíz. O sea, Sí, sí, poniendo yo sí se que se está podría. multiplicando, pero dentro de la raíz. Ajá. Hacer x menos 3 por x menos 4 dentro de la misma raíz cuadrada. Ajá. Sí, porque los dos están en la baja. Nos quedaría, pues sí, sería lo mismo, pero dentro de la raíz. Pues, Así dice usted. entonces sí se podría llevar a la multiplicación. Para poder simplificar ese binomio, pues sí, Ajá. ese producto de binomios. Aunque creo que quedaría más grande, ¿verdad? Ajá. Se Ok. podría decir que así está factorizado. Si lo quiere Ajá. desarrollar, pues lo puede desarrollar. Ok. Vale. En el inciso D sería nuestra división, que es f de x sobre g de x. ¿Qué pasa aquí? Tenemos x menos 3 entre raíz cuadrada de x más 4. Entonces, aquí, ¿cómo va a quedar nuestro dominio? Aquí también, si lo quieren expresar como una sola raíz, también podrían dejarlo así, que sería
X menos 3 sobre X más 4. Dominio, sabemos que debe ser la intersección de los dos valores, pero también aquí tenemos otro caso de indeterminación, que sería la división entre 0. Ya analizamos para la raíz, pero ahora hay que analizar para la división entre 0. Entonces, ¿qué otro valor no me permite ahora en la división entre 0? Menos 4. Tendríamos que trabajar con el valor de menos 4. Entonces, ¿cómo va a quedar ahora mi dominio? Sabemos que la intersección es este punto, desde 3, a infinito. El número que están diciéndome aquí que hace que se indetermine como una división entre 0 es menos 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, pero Igual. ese menos 4 cae fuera de nuestra intersección. Va a quedar igual que el anterior. Entonces, para este caso, queda exactamente igual que los anteriores. El dominio de mi función, que es la intersección del punto F con el punto G, o el dominio de G, sigue siendo desde 3, a infinito. Pero es para en este ejemplo, ¿eh? Puede ser que en otros ejemplos también caiga dentro de nuestra intersección y tenemos que quitar ese número. No sé si me explico ahí. ¿Se entendió o hay alguna duda? Así está bien, está bien. Sí, se entendió. Daniel, no te veo muy convencido. No, solo estoy viendo. Solo estoy viendo todo. Pero, profe, ¿a qué se refería con lo de quitar el número en caso de Ah, fuera bueno, otra? es que mira, por Hago con la ejemplo, recta, creo que ahí se ve más ¿Qué fácil. pasaría después? ajá, aquí para este ejemplo, si analizamos el denominador, sería raíz cuadrada de x más 4 y cae en las dos indeterminaciones, el de la raíz y el de la división entre 0. El dominio de f ya lo sabemos y nos dio el punto desde 3, a infinito. El dominio de g por separado también ya lo habíamos calculado y era desde menos 4, infinito. Pero ahora, como queda en una división, tenemos que analizar a x más 4, que sea primero igual a 0 para ver qué número hace la indeterminación. Entonces sería x igual a menos 4. Prácticamente el dominio de g lo estamos cambiando y ya no va a ser con corchete, va a ser con un intervalo abierto que sería desde menos 4, a infinito, porque ya no voy a incluir el menos 4, ya que si lo incluimos va a ser la división entre 0. Ahora marcamos esos dos números, tengo 0, aquí 3 positivo y aquí menos 4. Entonces el menos 4 ya no lo va a permitir, el 3 sí lo va a permitir. Entonces unimos estos puntos desde menos 4 hasta llegar a infinito. Y desde 3 hasta llegar a infinito. Entonces, la intersección de esos dos puntos sigue siendo desde 3 hasta infinito. Sí, ya. Ya ¿Y de ahí ahí. ya queda más claro? Sí, profe, ahí ya. Hubo un ejemplo que hicimos ayer que quedaba, por ejemplo, entre X nada más. Ahí sí agregamos Ajá. el valor de que X no podía ser igual a 0. Porque nuestra intersección daba en el punto desde menos 3 a 3 positivo. Y el 0 está dentro de esos números. Sí, profe, ya la agarré.
Bueno, entonces prácticamente lo único que estamos haciendo aquí es lo que ya habíamos hecho de cálculo de dominio, lo estamos aplicando aquí en las funciones. ¿Qué va a pasar si ahora en lugar de números o funciones con términos de X, yo les doy unas coordenadas? Por ejemplo, a ver, déjenme cambiar de color. Y dice así, problema 2. Sea F igual a, y les voy a dar las siguientes coordenadas. 2,3, 3, -1, 4, -5 y 5, -9. Y G igual a 1,2, 2,5, 3,8, 7,10 y me piden determinar F más G. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo puedo calcular el dominio de F y el dominio de G? Graficándolo. Podría ser una opción, pero no necesitamos hacer la gráfica, simplemente con observar nuestros puntos. Recordemos la definición de dominio. ¿Dominio qué cosa era? Los valores que puede tomar X. Todos los valores que puede tomar X. Bueno, lo habría Entonces, indiferente. ajá, pero en este caso como estamos trabajando con la función f de X, entonces va a ser todos los valores de X. ¿Y cuáles serían los valores de X entonces? 2, Todo real. 3, 2, 3, 4, 5. Exacto. Los valores de X ya los tengo porque aquí están en las coordenadas. Para la función f es 2, es 3, es 4 y es 5. Entonces mi dominio para f son todos los valores de X. Sería 2, 3, 4 y 5. ¿Sí se entendió? Sí, sí, sí. Sí. Ahora el Esa parte dominio sí, de pero- G, me voy a la función G y veo los puntos en X. Sería 1, 2, 3 y 7. Los anotamos aquí. 1, 2, 3 y 7. Entonces, ¿cuál sería la unión de estos dos dominios? O sea, el dominio 2 y de 3. F más el dominio de G, que es lo que yo quiero calcular. 2 y ¿Cómo lo 3. voy a checar? Recuerden que son los puntos en común o la intersección. Entonces, veo, aquí tengo 2. Observo aquí, ¿hay 2? Sí, aquí está. Otro, tengo 3. Tengo 3 aquí, sí. El 4 no está en G. El 5 no está en G. Entonces, ¿cuáles son los puntos en común entre F y G? 2 y 3. Nada más. 2 y 3. Quiere decir que para calcular f de x más g de x, tengo que utilizar estos dos puntos. Entonces, vamos con el primer punto, que sería f de 2. F de 2 más g de 2, porque recuerden que la función es f de x más g de x. ¿Cómo sé cuánto vale f de 2? Recuerden que f de 2 sería la sustitución en la función,
pero no tengo una función donde sustituir. No tengo la función, pero tengo aquí cuánto vale. Si X es 2, ¿cuánto vale Y? 3. Vale 3. Si G es 2, me voy a la función de aquí. ¿Cuánto vale Y? 5. 5. Vale Oh. 5. Entonces 3 más 5 es 8. Ya calculé F de 2 y G de 2. Ahora vamos con el otro número que es F de 3 más G de 3. Cuando para la función F, cuando X vale 3, es este punto. ¿Cuánto vale Y? Menos 1. 1. Menos 1 dice ahí. Menos 1. Para la función G, cuando X vale 3, 8. Y vale 8. Entonces, menos 1 más 8 son 7. 7. Quiere decir que los puntos que estábamos buscando son los siguientes. F de X más G de X va a ser igual a, y lo escribo como coordenada, cuando X es 2, Y vale 8. Tenemos la primera coordenada. Y cuando X vale 3, Y vale 7. Listo. Ya calculé F de X más G de X. No sé si tengan alguna duda. Ese tipo de, digamos, ese tipo de funciones es más sencillo, ¿verdad? No Sí, es o sea, tan nada más de complicado. analizar los datos que me dan, porque ya no tengo la función en donde tengo que sustituir, simplemente ya tengo las coordenadas, los valores para X y para Y. ¿Puede bajar tantito, profe? ¿Sí? Tantito. No sé si quedó claro los demás o Ah, alguien ya, tenga alguna duda. Si tengo niños en recuperación del primer corte, recuerden que el examen ya está abierto en plataforma, es todo el día de hoy, hasta mañana tempranito a las 9 de la mañana. Puedes subirla. ¿Sí? Desde ahí empezó el problema. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Quedó claro? Este tipo sí, profe. Eso sí. Y de los demás no. Entonces, ya para terminar el tema, voy a poner los últimos ejercicios y ya de ahí pasamos a la siguiente unidad, ¿eh? Bueno. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Ya lo puedo mover? ¿Ya terminaron? Ya. Ya. Bueno, voy a poner aquí, resolver los siguientes ejercicios. Igual que ayer, solo 3. Pero van a calcular f de x más g de x, f de x menos g de x, f de x por g de x y la división que sería f de x entre g de x. El primer ejercicio es f de x
igual a seno al cuadrado de x. G de x igual a coseno al cuadrado de x. Ejercicio 2. F es igual a menos 1,2, 0,3, 1,4, 3,6 y 5,7. Y por su lado vale menos 3,6, menos 2,8, menos 1,10, 2,12, 3,14, 5,16 y 6,18. ¿Saben qué? Con esos dos ejercicios nada más para que no se lleven mucho tiempo. Déjenme poner pause a la grabación. Ahorita regreso a la pantalla. Compartimos pantalla. Y tenemos la función 1. ¿Cómo quedó f de x más g de x? ¿A cuánto es igual f de x más g de x? 1. Correcto. F de x más g de x es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a ser sincero, profe, ese no le entendí cómo hacerle. Sí, tampoco yo lo entendí. Sí. Recuerden que ya vimos trigonometría Sí, y pero la no función f ángulo de de x más 45. g de x sería seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Y esto de aquí es una identidad pitagórica, que es igual a la unidad. Solamente. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Quedé. Solamente aplicamos la identidad pitagórica. Entonces está bien, profe. Entonces, ¿está bien? Sí, todo está bien. Bueno, entonces, f de x menos g de x, ¿cómo queda? Menos coseno de 2x. Menos coseno de 2x. ¿Por qué menos coseno de 2x? Para que lo entiendan sus compañeros. Porque Dos. f de x menos g de x es seno de x, seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Ajá, Entonces, sacamos el signo negativo ajá. y queda como menos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Queda coseno cuadrado positivo Menos seno menos seno al cuadrado de cuadrado x. de x. Ajá. Y ya aplicamos la entidad de que coseno de 2x es igual a eso que está ahí adentro. Coseno cuadrado de x menos seno de x. Y entonces ya queda como menos coseno de 2x. Y yo utilizo una propiedad de ángulo doble, en donde lo que está dentro del paréntesis es igual a menos coseno de 2x. ¿Así, Ángel? Sí. Pues prácticamente aquí estamos utilizando las propiedades de funciones trigonométricas. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Aquí va f de x más g de x. Aquí f de x menos g de x. ¿Damos bien? ¿O hay dudas? Aquí es propiedad de ángulo doble.
¿Sale? Profe, mi compañero Nelson se quedó sin internet, por eso no entró a la clase. Ok, no se preocupen. Estamos grabando la sesión. Pasamos ahora con la multiplicación, que sería f de x por g de x. Entonces voy a multiplicar seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. ¿Cuánto me queda aquí? Está bien, Aaron, no hay problema. Pues ahí no logré encontrar alguna otra identidad. Creo que queda igual. ¿Alguien encontró alguna propiedad? ¿O lo dejamos así? Tal vez a ver, pero va a ser más, más rebuscado. Más rebuscada. Ujú. Sí. Entonces, ¿lo dejamos así? ¿Se puede hacer con alguna identidad trigonométrica, por favor? Tendríamos que buscar las propiedades también de ángulos dobles que también se manejan con multiplicación. Ujú. Hay una que es de 2 seno de teta por coseno de teta, pero no. Son lineales. No, pero sí, Ujú. nos enredaríamos mucho Ujú. y vamos a perder más tiempo aquí. Entonces, para esta ocasión de la multiplicación lo vamos a dejar así como está. Seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. A ver, pasamos a la división. ¿Y cómo les queda la división? Niños, la división, ¿cómo le quedó? No le dejen todo el trabajo a Mauricio. Mauricio es el hombre. Es que estoy viendo si se puede hacer con alguna identidad, pero no encuentro. O sea, me suena que sí se puede, pero no sé. ¿A cuál? ¿A la multiplicación? No, división. A ver, O sea, permítanme, doy acceso. Pues la división prácticamente sería igual. simplificar los términos. O sea, utilizando, sabes que seno entre coseno es igual a una identidad. Ujú. Ah, sí. ¿De acuerdo? No encuentro. Tangente. Ah, tangente, sí, cierto, cierto, cierto. Sí, hay razón. ¿Así? Ujú. Sí, sí, sí. Cierto. No sé si tengan alguna duda. ¿El de multiplicación quedaba así nada más o cómo? Pues tenemos seno de x por coseno de x. También hay una propiedad de ángulo doble. Pero nada más que la propiedad de ángulo doble dice lo siguiente. Es el seno de 2x es igual a 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces, aquí tengo el seno y el coseno, nada más que están al cuadrado. Prácticamente nos quedaría como 2, perdón. Tendríamos que trabajarlo porque este 2 no lo tenemos. Entonces, como no tenemos este 2, lo tengo que pasar al otro lado de la igualdad, aquí. Y como se está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces, el seno de x por coseno de x sería igual a seno de 2x sobre 2. Pero nosotros no tenemos seno de x por coseno de x, tenemos seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Entonces sería elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad para que tengamos seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x y del lado derecho me queda seno al cuadrado de 2x
sobre 4. Por eso les decía que íbamos a tener que rebuscar un poquito más, pero sale de la propiedad de ángulo doble. Si me dejan la respuesta hasta acá, se las iba a poner como correcta. Dejo ver. Así se la dejo. ¿Mm? No. Pero sale de aquí. ¿Sale? Que son Entonces puedo propiedades. trabajar por ¿Perdón? separado, digamos, esto, por seno al cuadrado de x, por coseno al cuadrado de x. Como manipularlo de una forma, no sé. Pero ¿a qué te refieres con manipularlo? Es que ya ve que ahí no está de esa forma cuadrática. Pues sí, puedes despejar, porque esta es una fórmula, o sea, es una igualdad. Entonces, si tú lo que necesitas es esto nada Ya, más. usted partió de la igualdad para llegar a lo que está Ajá, acá, ¿verdad? exacto. Ya, sí. Por Lo hizo eso al les revés. dije que no había una fórmula directa, o sea, que ya estuviera compuesta así como esta de acá, por ejemplo, que ya estaba directa. Entonces teníamos que buscarle con una de las propiedades para ver a cuál podíamos encontrar. Sí. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pues ese fue el primer ejemplo. Y el segundo ejercicio, ¿lo terminaron? Démosle que solo me faltó lo que es división porque no sabía si estaba bien. A ver, entonces, f de x más g de x, ¿cuánto les dio? Me dio A ver. menos 1,12. Espérame tantito, Daniel. ¿El dominio de f cuánto fue? A ver, aquí lo tengo. A ver. Menos 1, 0, 1, 3, 5. Menos 1, 0, 1, 3 y 5, ¿verdad? El dominio de ¿Por qué g. 0? Sí. Menos 3, menos 2, menos 1, 2, ¿Por qué 3, 0? 5, 6. Porque hay el punto 0,3. Sí, es cierto. No, pero en el... ¿En f? No, sí. Sí, no, Puede yo confirmar. ya estoy en lo último. Sí. El Sí, dominio de cierto. g es menos 3, Menos 2, Menos menos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6. ahí está. Pero queremos calcular f de x más g de x, entonces necesito el dominio de f más g para ver en qué puntos son los que vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, ¿cuánto valen esos puntos o cuáles son los puntos que se repiten tanto en f como en g? 1, 3, Tenemos 5. Menos 1, 3 y 5. menos 1, 3, 1, 5. 5. menos 1. El 0 no está, Menos el 1 tampoco, el 3 y el 3. 5 y 5. Entonces, ahora son 3 puntos, que sería menos 1, 3 y 5. Entonces, ya tenemos esos 3 puntos y hacemos nuestro análisis. Queremos calcular f de x más g de x. ¿Cuánto vale para menos 1 si f es menos 1 y g también menos 1? ¿Cuánto vale y? 12 en total. Cuando es menos 1, ¿vale cuánto? Perdón, no escuché. Bueno, yo 2 tengo más 10. 12. 2. Ajá, 2 más 10. Yo nada más dije el resultado. 2 más 10 2 más 10. y les dio 12. 12. Cuando f vale 3 y g vale 3, Es igual a 6 más 14. Es 6 más 14. 6 más 14. 14 igual a 20. 20. Y cuando f vale 5 y g vale 5, 7 más 7 más 16. 16. y les dio 23. 23. 23. Entonces, aquí tendríamos que los puntos, ¿quiénes son? Es menos 1,12. Luego es 3
5,20. 5,23. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí ya tengo f de x más g de x. Con estos mismos puntos, ahora voy a calcular f de x menos g de x. Hacemos la misma sustitución, pero ahora el signo sería menos. Es decir, 2 menos 10. ¿Cuánto les dio el primer punto? Menos 8. Menos 8. Menos 8. Siguiente punto. Menos 8. ¿Menos qué, perdón? 8. Menos 8. Sí, menos 8. F de 5 menos G de 5 son 7 menos 16. Igual a Menos menos 9. 9. Menos 9. Entonces, nuestras coordenadas, ¿cuáles son? Sería el punto menos 1, menos 8. El 3, menos 8. Y 5, menos 9. ¿Vamos bien o alguien tiene alguna duda? Bien, profe. Yo bien. Vamos con f de x por g de x. Sigue siendo la misma sustitución de los puntos, pero ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Entonces, para f de menos 1 por g de menos 1 sería 2 por 10. Tenemos 20. Para el punto 3 sería 6 por 14. Y nos da 84. y f de 5 por g de 5. Tenemos 7 por 16. ¿Cuánto nos da ahí? 112. 12. Entonces, nuestros puntos son las coordenadas menos 1,20. 3,84 y 5,112. La última, que sería la división, es f de menos 1 entre g de menos 1, sería 2 sobre 10. Y esto es igual a Un quinto o 0.2. un quinto. Cuando vale 3, serían 6 sobre 14. Igual a 2 3 quintos. séptimos. ¿2 qué? 2 quintos. ¿2 quintos? 2 quintos. 3 séptimos. 3 séptimos. Yo lo 3 séptimos, correcto. traigo. Y f de nomás puedo usar 5 los primeros. sobre g de 5 es 7 sobre 16. Ahí. Sí, 3 séptimos. ¿Son cuántos? A ver, a ver. ¿Se puede simplificar 7 sobre 16? Muy bien. No. 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 No, 7 es primo. Este ya queda así, como 7 sobre 16. sí, es ya Y nada más que. nuestras coordenadas sería menos 1, un quinto. 3,3 séptimos. Y 5,7 dieciseisavos. Listo. Entonces, si tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Parece profe. que lo único que les causó problema fue la de las funciones trigonométricas. ¿Verdad? Sí, voy a poner a estudiar eso hoy. Estamos algo oxidados. Sí,
Algo, un bastantote, El COVID. dijera yo. Es el COVID, profe, el COVID. Sí. Bueno, el último tema que nos hace falta de funciones que me estaba olvidando se llama función composición. Es decir, que vamos a tener dos funciones y las vamos a juntar. Parecido a lo que estamos haciendo aquí. Función composición. O función de funciones. Función de funciones. ¿Qué nos dice acá? Dice, sean f y g funciones cualesquiera que definen una nueva función, la cual recibe el nombre de función composición de f con g y se denota como, voy a tener f, un puntito, de g de x va a ser igual a f de g de x. Es decir, en la función f voy a sustituir la función g. Para cada valor de x voy a sustituir la función g. Dice, y es la función cuyo dominio son los elementos del dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tengo ejemplo 1. Si nosotros tenemos que la función f de x es igual a x más 3 y g de x es igual a x entre x menos 1. Y me piden calcular f de g. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a sustituir en la función f, donde tenga yo la letra x, en lugar de escribir x, voy a poner lo que vale la función g de x. Entonces va a ser f de g de x. Entonces, vamos a la función f, ¿quién es? Es x más 3. ¿Sí? Me va a quedar como f, y en lugar de que sea f de x, va a ser f de lo que vale g de x, que es x entre x menos 1. Si ustedes recuerdan, antes de que yo continúe aquí, cuando tenemos, por ejemplo, f de x igual a 3x al cuadrado más 6, ¿qué es lo que hacemos? Si es f de 2, este 2 lo sustituimos en todas las x, sería 3 por 2 al cuadrado más 6. 2 al cuadrado es 4, por 3 son 12, más 6 serían 18. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. ¿Quién voy a sustituir en la x? El valor de g de x, que es x entre x menos 1. Lo que valga la función g de x es lo que voy a sustituir en la letra x. Entonces, sería, mi función es x más 3. Entonces, en lugar de x, escribo lo que vale g de x, que es x entre x menos 1. Y después, ¿qué tenemos? Más 3. ¿Se entendió lo que estoy haciendo ahí? Sí. Simple sustitución, pero todavía tengo que simplificar mi resultado. Tengo una fracción con un entero. Entonces, f de g, ¿a qué va a ser igual? Aquí recuerden que es como que si tuviera la unidad y sería x menos 1 por 1 me da x menos 1. X por 1 me da x. X menos 1 por 3 sería más 3x menos 3. Realizamos la suma de los términos semejantes. Tenemos 4x menos 3 entre x menos 1. Y esta sería mi respuesta. No sé si se entendió. Yo me perdí en la de la sustitución.
Te perdiste en la sustitución. Bueno, aquí me están pidiendo calcular f de g. Quiere decir que la función g la voy a sustituir en f. En donde aparezca mi variable x, por eso aquí está dentro del paréntesis la g de x, porque es la que voy a sustituir. La función original o la función f, ¿cuánto vale? Vale x más 3. Pero ahora ya no voy a poner la x. Ahora en donde esté la x voy a poner el valor de g de x, que es x sobre x menos 1. Hasta esta parte nada más sustituí. No sé si ahí ya queda claro, Andrés. Y de Ya. ahí lo único que hicimos fue hacer la suma de las dos fracciones, dejando un mismo denominador en común. Los demás, no sé si se entendió. Con esta misma función puedo calcular ahora al revés. En lugar de f de g, puedo calcular g de f. Y ahora, ¿qué sería? Sería que en la función g voy a sustituir f. Entonces, dentro del paréntesis voy a poner la función que voy a sustituir. De tal manera que ahora va a ser g de, ¿cuánto vale f de x? Vale x más 3. Entonces, ¿cuánto vale mi función g de x? Mi función g de x es x entre x menos 1. En donde aparezcan todas las x, voy a sustituir x más 3. Es decir, los voy a poner en color negro, que es x entre x menos 1. Esto es g de x. Pero voy a hacer la sustitución y aquí voy a escribir x más 3. Es decir, me va a quedar en el numerador x más 3 entre x más 3 menos 1. Todo esto prácticamente era x. Todo esto antes era x. ¿Sí? ¿Lo observan o tienen dudas ahí? No, profe, sí quedó claro. Bueno, entonces ya nada más para simplificar mi función g de f, el numerador me queda igual, que es x más 3, pero en el denominador puedo realizar la resta y sería x más 2. Y esa es mi función g de f. No sé si estamos bien. ¿Sí? ¿Se entiende o hay dudas? Sí, profe, sí. Sí se entiende. Sí, es Miren, entendible. de solo un par de funciones yo puedo calcular varias. Tengo aquí f de g, Sí, todo está bien. tengo aquí g de f, también puedo calcular f de f, es decir, la misma función dentro de esa función. F de f, ¿cómo sería? Quiere decir que la función f la voy a sustituir por lo que vale f de x. Y me va a quedar como f de ¿cuánto? ¿Cuánto vale f de x? Vale x más 3. Entonces, si hacemos la sustitución, sería x, pero en lugar de x pongo x más 3 más 3. Lo que dejé en el paréntesis sería lo que valía nuestra x. Por lo tanto, ahora sería x más 6. Puedo realizar las 4 combinaciones que son f de g, g de f de f, y lo que me hace falta sería g de g. No sé si vamos bien ahí o voy muy rápido. No, profe, vamos bien.
Bueno, la última, ¿cómo nos va a quedar? Sería g de x entre x menos 1. Entonces, aquí esta va a quedar un poquito más larga, pero es el mismo procedimiento. En el numerador escribo la fracción que es x entre x menos 1. Eso es el valor de x. Entre x entre x menos 1 menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ahí ya terminé de sustituir los valores. Ahora lo único que me hace falta es simplificar mi resultado. El numerador queda de momento igual, x entre x menos 1. En el denominador tengo que hacer la resta de fracciones y es dejar el mismo denominador en común, que es x menos 1, y sería x menos x más 1. ¿Qué estoy haciendo? Aquí le agregué un 1 y es este por este y luego multiplicamos cruzado. Es simple resta de fracciones que creo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda mi denominador? ¿Cómo queda el denominador? 1 entre x menos 1. Es g de g va a ser igual a x entre x menos 1 entre x menos x es 0 y solo me queda 1 entre x menos 1. Multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Es x que multiplica a x menos 1 entre 1 que multiplica a x menos 1. Este con este se vuelve la unidad y solamente me queda la letra x. ¿Sí? Entonces ya tengo las 4 combinaciones. De 2 funciones calculé f de g, calculé g de f de f y g de g. No sé si tengan alguna duda. Está muy loco. Es simple sustitución nada más. Claro que después de sustituir tenemos que simplificar el resultado. No sé si tengan alguna duda. ¿Hacemos otro ejemplo? Por A favor. mí se me quedó claro. Ah, bueno. Ejemplo 2. Si f de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a 2x menos 1. Vamos a calcular todas las combinaciones, que son f de g, g de f, f de f y g de g. Entonces, la primera, ¿cómo nos va a quedar? Sería f de g, que es f de lo que vale nuestra función g de x. Entonces, g de x es 2x menos 1. ¿Cuánto vale la función f? Es x al cuadrado. Quiere decir que sería 2x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Realizamos el binomio al cuadrado y sería 2x al cuadrado es 4x al cuadrado menos 4x más 1. Listo, ahí está mi respuesta.
¿Sí se entendió? Sí. Sí, sí. Ese es f de g. Vamos con g de f. Ahora sería g para la función f de x. Entonces g, voy a sustituir, me dice f de x, ¿y cuánto vale f de x? Vale x al cuadrado. Entonces es 2 por x al cuadrado menos 1. O sea, en donde esté la x es donde yo tengo que hacer la sustitución de la función, en este caso, f de x. Es 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Vamos con la siguiente, que sería f de f. En f voy a sustituir f de x, que sería f de x al cuadrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solamente es x al cuadrado, que sería la x, volverle a elevar al cuadrado. Entonces, aquí mi respuesta sería x cuarta. Y la última, ahí, perdón, sería d, es g de g. Entonces es g de lo que vale g de x, que es 2x menos 1. Entonces sería 2 por 2x menos 1. Menos 1. Realizamos nuestras multiplicaciones y me queda 4x menos 2 menos 1. 4x menos 3. No sé si alguien tenga alguna duda. De mi parte, no. De mi parte ya tampoco. Sí, profe, de mi parte tampoco. Tampoco, profe. Entonces, si no hay dudas, les voy a dejar ejercicios para que ustedes resuelvan. Híjola, profe. ¿Sale? Ok. A ver, permítanme, ahorita se los pongo. A ver, entonces los que van a resolver ustedes, a ver, serían determinar, van a hacer las 4 combinaciones, ¿eh? Es f de g, g de f, f de f y g de g. Es el primero, f de x vale 3x al cuadrado menos 5x menos 2. G de x es igual a 2x menos 3. F de x para el segundo caso es x menos 1 entre x más 3 y g de x igual a 1 sobre x. En el tercer caso, f de x es x al cuadrado más 2x más 1 y g de x igual a raíz cuadrada de x menos 1. Son esos 3 ejercicios nada más. No sé si tengan alguna duda. Para ahorita.
¿Mande? No.